Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y curiosidad en el mundo del espectáculo, la posible ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien, el título lo dice todo: problemas en el paraíso, Hande y Kerem. Se acabó el amor. Sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja, que se ganó el corazón de miles de personas no solo por su química en pantalla en Sen Kalkam, sino también por su relación en la vida real, que parecía sacada de un cuento de hadas. Y precisamente por eso, las noticias sobre posibles conflictos o un enfriamiento en su relación, nos dejan a todos un poco en shock. Antes de empezar a desgranar todos los detalles que han salido a la luz, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde analizamos lo último del mundo del entretenimiento, los secretos de sus series favoritas y por supuesto, las historias que más nos ilusionan, o nos preocupan, como es el caso de hoy. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas de Turquía y del panorama internacional gracias al éxito arrollador de su telenovela, han estado en el ojo del huracán mediático en las últimas semanas. Los rumores de distanciamiento o incluso de una posible ruptura han comenzado a circular con fuerza, alimentados por pequeños detalles que para los más observadores parecen significativos. ¿Qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Son solo especulaciones o hay algo de verdad en todo esto? Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con la ausencia de ciertas señales que antes eran constantes. Por ejemplo, los fans más acérrimos notaron que las publicaciones conjuntas en redes sociales se habían reducido drásticamente. Si antes veíamos a Hande y Kerem compartiendo momentos de su día a día, viajes, cenas, o simplemente gestos de cariño, últimamente esas instantáneas se han vuelto mucho más escasas. Para muchos, esto ya era una bandera roja. Las redes sociales, seamos honestos, se han convertido en una especie de escaparate público de las relaciones, y la falta de actividad conjunta puede interpretarse de muchas maneras. Además de la falta de contenido compartido, se empezó a especular sobre una supuesta mudanza de Hande. Se rumoreaba que la actriz podría estar planeando mudarse a América para perseguir oportunidades profesionales, algo que, de ser cierto, podría haber generado tensiones en la pareja, especialmente si Kerem no compartía ese mismo deseo o visión a futuro. Si bien es natural que los artistas busquen crecer y explorar nuevos horizontes, una relación a distancia siempre presenta sus desafíos, y es posible que estos planes hayan sido un punto de fricción. Y para añadir más leña al fuego, han surgido rumores de que ambos han dejado de seguirse en Instagram. Este es un clásico de las rupturas o los grandes conflictos en el mundo de las celebridades, y aunque a veces son gestos impulsivos o malentendidos, la acción de dejar de seguir a alguien en una plataforma tan visible suele ser interpretada como una señal inequívoca de que algo serio ha sucedido. Por supuesto, es importante recordar que las redes sociales pueden ser engañosas, y a veces estos unfollowers son temporales o responden a motivos que no tienen nada que ver con una ruptura sentimental. Sin embargo, en el contexto de las otras especulaciones, este hecho cobró aún más relevancia. Los medios turcos, siempre atentos a cada detalle de la vida de Hande y Kerem, han intentado obtener declaraciones oficiales de los involucrados o de sus representantes. Sin embargo, hasta ahora, las respuestas han sido evasivas o han preferido mantenerse al margen, lo que, lamentablemente, no hace más que alimentar las especulaciones. En muchas ocasiones, cuando una pareja decide separarse, eligen el silencio como estrategia para evitar la atención mediática y proteger su privacidad, lo cual es completamente entendible. Pero para los fans, este silencio se traduce en incertidumbre y en un mar de preguntas sin respuesta. Analicemos un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Sen Kalkam, y su conexión fue palpable desde el primer momento. La química que demostraban en pantalla traspasó la ficción y pronto se convirtieron en una pareja muy mediática. Su relación, que se hizo pública a finales de 2020, rápidamente cautivó a una gran cantidad de seguidores que los veían como la pareja perfecta. Compartían viajes, eventos y sus publicaciones conjuntas solían acumular millones de me gusta y comentarios admirativos. Parecía que su amor era tan sólido como la trama de su exitosa serie. Sin embargo, como la vida misma, las relaciones son complejas y evolucionan. No es raro que las parejas, incluso las que parecen más sólidas, atraviesen momentos difíciles.
Las presiones de la fama, las agendas apretadas, las ambiciones profesionales y la propia dinámica de la relación pueden generar desafíos. ¿Podría ser que las diferentes aspiraciones profesionales, como el posible deseo de Andy de establecerse en Hollywood, hayan sido un escollo insuperable? ¿O quizás las exigencias de sus carreras individuales han hecho que la relación sea insostenible a largo plazo? Es crucial recordar que hasta que haya una confirmación oficial por parte de Andy o Kerem, todo lo que tenemos son rumores y especulaciones. Es muy fácil dejarse llevar por la información que circula en Internet y en los medios, pero debemos ser cautelosos y recordar que la vida privada de las personas, incluso de las celebridades, merece respeto. Lo que parece evidente para el público puede ser muy diferente detrás de las cámaras. También es importante considerar que la percepción pública de las relaciones de las celebridades a menudo está idealizada. Los fans suelen enamorarse de la imagen que ven, de la perfección que proyectan, y les cuesta aceptar que, como cualquier otra pareja, también tienen sus problemas y sus altibajos. La presión de mantener una imagen pública de felicidad constante puede ser agotadora y, en algunos casos, insostenible. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Por un lado, la reducción de la actividad en redes sociales, los rumores de mudanza y el posible unfollow son indicios que, sumados, apuntan a un posible distanciamiento. Por otro lado, la falta de confirmación oficial nos obliga a mantener la prudencia. Quizás estos sean solo momentos de turbulencia y la pareja logre superar estos obstáculos. O quizás, como indica el título, el amor se haya acabado. Lo que sí está claro es que Andy y Kerem han dejado una marca imborrable en la televisión y en el corazón de muchos espectadores. Si su relación llega a su fin, sin duda será un desenlace agridulce para sus fans, pero siempre les quedará el recuerdo de los momentos compartidos y el éxito de Senkalkam. La vida, como la televisión, tiene sus giros inesperados y a veces, los finales felices solo existen en las ficciones. En resumen, los rumores sobre una posible ruptura entre Andy Ercel y Kerem Bürsin han cobrado fuerza debido a la disminución de su actividad conjunta en redes sociales, especulaciones sobre planes de mudanza de Andy y el supuesto unfollow mutuo en Instagram. Aunque los medios turcos han intentado obtener declaraciones, la falta de confirmación oficial mantiene la incertidumbre. Lo que sí podemos afirmar es que, independientemente de lo que suceda en su vida personal, su impacto en el mundo del entretenimiento es innegable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay motivos para preocuparse por Andy y Kerem? ¿O consideran que son solo especulaciones de la prensa? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle a me gusta y por supuesto compartirlo con todos sus amigos y seguidores que también son fans de Andy, Kerem y el mundo de las series. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Gracias de nuevo por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.